Iniciamos con nuestra semana 8 de la unidad de aprendizaje de principios fundamentales y amparo en materia penal. Estamos en la unidad 3, vamos a ver lo que es el amparo indirecto en materia penal. Ya lo hemos platicado, bueno, el concepto de amparo indirecto es importante saberlo. De las veces que hemos platicado, hemos tratado o he buscado que podamos comprender lo que es el amparo y debemos a desprender la definición del amparo indirecto, ¿verdad? Como ya lo hemos comentado, es un medio de defensa procesal de carácter constitucional que tiene por objeto revisar la constitucionalidad de un acto de autoridad reclamado por una persona por considerarlo violatorio de sus derechos humanos y se resuelve con la invalidación del acto si se encuentra fundado el reclamo. En ese concepto general se distinguen dos especies o formas de tramitación del amparo en función inicialmente del tipo de acto de autoridad con el cual resultan procedentes. A partir de esta distinción, cada vía del amparo corresponde a cierta autoridad jurisdiccional y sigue una substanciación propia. De este modo que la peculiaridad del amparo indirecto consiste en servir como medio de control constitucional de actos de autoridad que no tienen el carácter de sentencias, laudos o resoluciones ni suponen dar por terminado un procedimiento. Asimismo, pues, en la dimensión procesal distingue el amparo indirecto su carácter de biinstancialidad, es decir, contemplar dos instancias para el mismo. Primero el juicio de amparo propiamente dicho, seguido del recurso de revisión, que lo vamos a tocar en las semanas que nos corresponden más adelante. Para muchos doctrinistas, el amparo indirecto es auténticamente un juicio, a diferencia del amparo directo, que igualmente se ha conceptualizado como una forma de recurso extraordinario. Para algunos doctrinistas dicen que el amparo indirecto es como un juicio, las partes pueden ofrecer pruebas, es verdad, desahogarlas y alegar lo que su interés convenga. Es decir, aquí se da un enfrentamiento, una contienda, entre los gobernados y el poder público. Por otro lado, bueno, tenemos al amparo directo, según sostienen varias opiniones existentes, es un mero recurso extraordinario, ya que las partes no ofrecen pruebas, ni se desahoga, sino simplemente se verifica la legalidad de la sentencia, laudo, resolución, que puso fin al juicio. De una u otra manera, pues es claro que el amparo indirecto se trata de un juicio de doble instancia por medio del cual se dirimen las controversias constitucionales que se señalan en el artículo 113. Los órganos jurisdiccionales competentes. El conocimiento de los juicios de amparo indirecto corresponde a los juzgados de distrito conocer de estos procedimientos y a los tribunales colegiados de apelación. Anteriormente se hablaba de los tribunales unitarios, eso ya no existe actualmente, ahí están los tribunales colegiados de apelación. Según el artículo 35 de la Ley de Amparo, también podrán serlo las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Hay situaciones, bueno, sí se llegan a cabo en algunos juzgados que pueden promover por la lejanía, por la distancia, que a veces es muy complicado, más allá de que existan ahorita los medios digitales, hay ciertas circunstancias que te impiden en un momento dado presentar un amparo y los órganos del orden común en un momento dado pueden tomarte por ciertas circunstancias un recurso de amparo, porque la propia ley penal de amparo te lo permite, obviamente. Las competencias de los tribunales colegiados de apelación está limitado a conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. La competencia principal en la materia corresponde a los jueces de distrito en amparo en materia penal. Bueno, te lo voy a mencionar. Quiero salir del conocimiento que aquí en el estado de Nayarit existen 3 juzgados de distrito de amparo en materia penal. Uno está por la México, otro está en Las Brisas y otro está por la Insurgentes y Bucerías. Son 3 juzgados en materia penal. Y la competencia principal, les comentaba, en la materia corresponde a los jueces de distrito, que son los que conocen de los amparos indirectos.
y quienes, de acuerdo con el artículo 56 de la ley del órgano, dice, conocerán de los juicios, ley orgánica del Poder Judicial dice que conocerán de los juicios de amparo que se promueven contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestos fuera del procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro. En esas situaciones, en esas circunstancias, el amparo se promueve de manera directa. En muchas situaciones, no tienes que agotar más bien los procedimientos o el requisito de procedibilidad. Cuando esté en riesgo de las situaciones que les acabo de comentar, la libertad, la propiedad, ciertas circunstancias muy claras que el mismo Constitución lo establece, se puede interponer el amparo indirecto. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción 7 del artículo 107 de la Constitución, dice, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil. Les voy a poner un ejemplo. En un procedimiento civil se concluye una sentencia y puede una persona que no fue llamada a juicio, que no fue tal vez notificado, y se llevó el procedimiento de rebeldía, puede solicitar a través del amparo indirecto un juicio de nulidad de juicio concluido. Es un procedimiento que te lo permite la ley federal de amparo. Cuando existe una sentencia ejecutoriada, el juzgado de distrito en un momento dado recibir la demanda de amparo, tendrás que justificar cuáles son tus argumentos, tu personalidad que te pareces, para poder inclusive que un juicio ya esté en una sentencia ejecutoriada, pueda quedar anulado. El artículo 107 de la ley de amparo menciona cuándo procede el amparo indirecto. Dice que procede contra normas generales, que por sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causa perjuicio al quejoso. Para los efectos de esa ley, se entiende por normas generales, entre otras las siguientes: los tratados internacionales aprobados en los términos del artículo 133 constitucional, las leyes federales, las constituciones de los estados, los reglamentos, etc. También contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, contra actos o omisiones de resoluciones promoventes de un procedimiento administrativo. Existe un catálogo amplio que te permite en un momento dado interponer el amparo indirecto, ¿verdad? Amparo contra normas generales, bueno, son contra leyes, ahora identificado con mayor precisión como amparo contra normas generales. Ha sido una figura fundamental en nuestro juicio de garantías como medio para la protección del quejoso contra actos inconstitucionales que en este ámbito lleva a cabo el Poder Legislativo. Una cuestión fundamental en el amparo contra normas generales es la distinción entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas. Teóricamente se considera que las primeras son aquellas que con su sola entrada en vigor comprometen los derechos del quejoso. Por ejemplo, puede tratarse de normas que violan la irretroactividad y la modificación y modifican la situación de derechos adquiridos de alguna persona. Por otra parte, las normas heteroaplicativas son aquellas que, para tener efectos en el ámbito jurídico de las personas, requieren un acto de aplicación posterior al inicio de la vigencia realizados por la autoridad. Por ejemplo, mientras no se aplique a la persona, no te genera ningún perjuicio. Ahí está en la ley plasmado, ahí está señalado. Voy a poner un ejemplo. A toda persona que tenga un vehículo, se le va a cobrar un impuesto. Quien tenga un vehículo en ese momento ya le está generando un perjuicio. Sin embargo, son autoaplicativas. Sin embargo, yo no tengo un vehículo, esa ley ahí está.
¿cuándo se me va a cargar a mí un impuesto? Cuando yo compre ese vehículo. Entonces estamos en una normas heteroaplicativas. En este sentido, tenemos pues que para precisar la distinción del Pleno de la Suprema Corte Judicial de la Nación, acude al concepto de individualización condicionada o incondicionada de la ley. Esto es, cuando la norma vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, sin existir ninguna condición para ello, se trata de una norma autoaplicativa que por ella misma crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho. Por otro lado, si la individualización de la norma, esto es su aplicación a un individuo en particular, requiere una condición que se trate de la realización de un acto adicional del carácter administrativo o jurisdiccional, entonces, se trata de una norma heteroaplicativa. Bueno, es decir, como hemos visto, bueno, este tema de manera general, de la procedencia, los órganos jurisdiccionales competentes, porque es importante conocer lo que viene siendo el concepto de amparo y contra qué se puede aplicar. Lo hemos visto ya anteriormente en las clases pasadas. Trataremos de abordarlo de manera más, más práctico. Se tratará o se buscará por parte de su servidor que podamos identificar de manera clara en qué momento se puede interponer. Obviamente el amparo indirecto es muy común o es muy recurrente en las situaciones, sobre todo en derecho penal, que una detención, que una prueba no fue bien valorada, que te quiera privar de una propiedad. Entonces es muy común que se recurra a este medio de defensa, que es el amparo indirecto, pero que lo tengamos muy presente para poderlo identificar, porque si bien es cierto, como les comentaba, se establecen pues cuáles son o sobre qué circunstancias podemos nosotros recurrir a través de la utilización del amparo indirecto, ¿verdad? Entonces, bueno, no me queda más que despedirme y comentarles que quedo a su disposición. Cualquier duda o aclaración, ya saben, a través de mi correo institucional, nicolas.macias@one.edu.mx. Cualquier duda que tengan o sugerencia, se los voy a agradecer. Este tema del amparo es muy, muy importante que lo tengamos muy presente. Muchas veces en los procedimientos, consejo, puedes perder en primera instancia, segunda instancia, y los juicios se pueden ganar en el amparo. A través de un juicio o un recurso de amparo indirecto, bueno, puedes reponer un procedimiento para que te restablezcan los derechos o una garantía que ha sido violada, sea una prueba que no fue bien valorada, se te admita. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener esa sensibilidad en esos aspectos. También veremos cómo una demanda de amparo tiene que estar bien planteada, fundada y motivada, que pueda en un momento dado proceder, porque tampoco es suficiente que tengamos el conocimiento sobre qué cosas podemos nosotros interponer nuestro recurso correspondiente, pero también si no va muy bien plasmado, si no ponemos ciertas condiciones que la ley de amparo te dice que tiene que llevarlo como requisito la demanda, entonces se puede ser desechado. Entonces no me queda más que despedirme, decirle que quedo a sus órdenes en mi correo institucional. Muchísimas gracias.